Bueno, hoy tenemos con nosotros a Nazaret Ramos, que ya la habéis tenido en otras ocasiones, profesora y coordinadora del curso superior de hostelería de la Escuela de Estudios de Formación Cruzcampo, que va a hablaros sobre las bebidas en el servicio y cómo vender más. Así que os dejo con Nazaret. A lo largo de cerca de esta hora que vamos a estar con vosotros, al final tendréis algunas preguntas, un chat abierto para hacer preguntas, ¿de acuerdo? Bueno, Nazaret, son todos tuyos. Muy bien, Juan Ramón, muchas gracias. Pues buenas tardes a todo el mundo y bienvenidos a una nueva sesión de Aula Abierta. Y bueno, pues hoy queríamos tocar un poco un tema bastante interesante, puesto que vamos a hablar de bebidas, pero vamos a hablar de bebidas también de la manera que queremos que sean consumidas. Es decir, tenemos varios momentos en el día, el aperitivo antes de comer, después lo que es las bebidas que más nos gustan para hacer maridajes, comiendo, las bebidas digestivas, que son las que tomamos siempre después de comer, y después también pues todo lo que son combinados, cócteles. Entonces vamos a tratar de tocar un poquito desde el principio hasta el final para ir viendo un poco el recorrido, cómo se sirven y también saber un poquito cómo venderlas mejor y bueno, cómo sacar un poco más de rentabilidad, ¿no? Vamos a hablar primero de qué grandes tipos de bebidas existen, en este caso son las fermentadas y las destiladas. Después las hemos englobado en bebidas aperitivos, es decir, las que vamos a tomar antes de comer, después las más importantes para maridar y después las digestivas. Si tenemos que centrarnos en lo que son las bebidas fermentadas y destiladas, que son los dos grandes grupos, como he dicho, vamos a diferenciar que una bebida fermentada es aquella que, como su propio nombre indica, es un proceso natural, biológico, donde interviene una fermentación alcohólica. Son frutos como la uva, manzanas, por ejemplo, en el caso de la sidra, o en el caso de la cerveza, la cebada o algunos otros cereales. Este tipo de fermentación hace que se dé lugar a un alcohol, etanol, que es como se llama, y además un contenido alcohólico que no supera los 15 grados, ¿de acuerdo? Obviamente, pues los vinos, las cervezas son las más representativas. ¿Qué es una bebida destilada? Bueno, pues es una bebida que se obtiene al calentar una fermentada, por lo que se eleva la graduación de alcohol y es un proceso al cual le llamamos destilación. Con eso lo que intentamos es aumentar ese nivel de alcohol y lo logramos elevar hasta unos 40 grados más o menos, ¿vale? Una vez que ya tenemos la clasificación de bebidas, que sabemos qué tipo de bebidas son, después las vamos a ir marcando a lo largo de lo que es un servicio y dónde beber, en qué momento beber unas o beber otras, ¿no? ¿Qué es lo más adecuado? En fermentadas hemos dicho que tenemos los vinos y las cervezas como principales, por supuesto también los vinos generosos o fortificados. Después, como destiladas, tenemos todo lo que son los destilados o espirituosos, que también se le llaman, el caso del whisky, la ginebra, el ron, el tequila, etcétera. Y los licores, que también son bebidas destiladas, pero con adición de azúcar. Y luego las bebidas de aperitivo están un poco entre medio, porque son bebidas que en la mayoría de los casos son mezclas de bebidas fermentadas con bebidas destiladas. Si arrancamos con lo que hemos hablado, cuáles son las mejores bebidas para antes de comer, pues a todos se nos viene un poquito a la cabeza, pues para mí la más común, por lo menos nosotros la que siempre nos gusta tomar es la cerveza, pero no es solamente una bebida tipo aperitivo, la cerveza es una bebida que yo digo 360 porque se puede tomar a cualquier hora del día y además también, que después lo vamos a ver, es una bebida muy adecuada para ser maridada también con platos, o sea que al final la cerveza la queremos beber al principio, antes de comer y también durante la comida. ¿Qué tiene de especial esta bebida? Bueno, pues por supuesto sus ingredientes, ¿no? El agua, la cebada, el lúpulo, las levaduras, hacen de ella un acompañamiento ideal, es muy refrescante, por supuesto, y además, bueno, pues se puede acompañar con aperitivos y luego como tiene muchas variedades, porque sabéis que tenemos las tipos lager, las ale y dentro un montón de distintos tipos de cerveza, pues cada una se puede combinar perfectamente con una comida o en un momento del día distinto. Después, de todas formas, cuando veamos un poco los maridajes, os daré alguna idea.
El servicio de esta bebida, de la cerveza, pues es súper importante, puesto que siempre hemos dicho que la temperatura de servicio es fundamental para poder disfrutarla y el formato en el que lo vamos a servir, el vaso, cómo tiene que estar el vaso, dependiendo si es una cerveza de grifo o es una cerveza de botella, tenemos que tener muy claros los pasos. Es muy importante que al cliente le llegue la cerveza recién tirada y que le lleve con su punto justo de espuma y a la temperatura adecuada. Se aprecia muchísimo más. Otro gran aperitivo de siempre, de forma cultural, pero que también se consume muchísimo, es el vermú. ¿Qué es el vermú? Pues es una bebida alcohólica que se elabora con vinos blancos o con vinos tintos, agua, lleva también una adición de alcohol, un alcohol base, y después lo que tiene sobre todo es maceración de botánicos. Sobre todo también lleva hierbas aromáticas, lleva ajenjo, lleva cardamomo, lúpulo y vainilla. Es una bebida que suele estar entre los 15 y los 20, 22 grados más o menos. ¿Cómo se sirve el vermú? Pues se suele usar un vaso bajo, se suele servir con hielo y además, pues dependiendo si es un vermú rojo, se le pone una rodajita de naranja, como veis en la foto, incluso una aceituna, y en el caso del blanco se puede servir con una rodajita de limón. También existen los vermús secos, muy secos, los extra secos, que los usamos sobre todo en coctelería. Hay zonas también en España donde el vermú se sirve con sifón o con agua carbonatada. Así que también es muy típico de acompañar con un aperitivo, con unas anchoas, con unas aceitunas, etc. Este tipo de bebidas, al igual que la cerveza y que los vinos y que los generosos, la mejor forma de vender desde luego es ofreciéndolo. Cuando un cliente llega y antes van a comer a nuestro restaurante, a nuestro negocio, y siempre que se ofrecen, al final es el momento de vender. Si directamente le damos a él la opción de que elija, pues es probable que siempre vayan a lo mismo, a la costumbre, pero si le ofrecemos diferentes bebidas va a ser el momento en el que vamos a ser capaces de poder vender lo que a nosotros nos convenga en ese momento. Otro aperitivo también por excelencia son los bitters en general. Hay muchos, pero bueno, yo he elegido el Campari porque es un clásico. Es una bebida hecha con extractos de frutas amargas, sobre todo la naranja. Lleva ginseng, lleva granada, y es una bebida que se suele tomar con hielo, se mezcla también mucho con zumo de naranja, que está muy buena, se usa para la coctelería también, y son bebidas amargas, son bitter, como su propio nombre indica, y tienen bastante alcohol, suelen alcanzar unos 45 grados más o menos. Y en el caso del Campari, pues se suele usar también para un aperitivo muy típico, que es el cóctel Negroni, que se hace también con un poquito de ginebra, lleva vermú y lleva un poquito de Campari. Más cositas. Los vinos generosos, que son uno de los vinos más apreciados por su forma de elaboración, que ya más o menos conocemos, el sistema de criadera y solera, son vinos con bastante envejecimiento, son vinos muy especiales. Sobre todo los vinos secos, los generosos secos, son los más apropiados para tomar antes de comer. Además, como todo aperitivo, lo que hacen es que abren el apetito. De ahí también viene el nombre de aperitivo. Estos vinos generosos fortificados, por ejemplo, el fino, la manzanilla, el oloroso, el palo cortado, pues son los más adecuados para este momento. Se deben de servir muy frío, especialmente la manzanilla y el fino se suelen servir entre unos 4 o 6 grados y olorosos, amontillados, palos cortados entre 8 y 12 grados, ¿vale? ¿En qué copa lo servimos? Bueno, pues también lo hemos comentado mucho en estas webinars. Normalmente la copa siempre ha sido un catavino, pero se está intentando, para que se aprecie mejor todas las cualidades organolépticas de este vino tan especial, copas un poco más grandes. Una copa, por ejemplo, de vino blanco estándar le iría muy bien para este servicio. Pero sobre todo hay que cuidar la temperatura y hay que cuidar en este tipo de vinos que una vez que se abre la botella, son vinos, al igual que cualquier vino blanco, sobre todo fino y manzanilla, que no son vinos que puedan estar abiertos durante mucho tiempo porque se van estropeando, ¿vale? El cuidado en las bebidas es fundamental para que cuando venga un cliente la bebida esté en su punto óptimo, ¿vale? Bebidas para maridar, pues son bebidas que realmente son las que más consumimos a la hora de comer o de cenar.
Es labor y función del sumiller, en el caso de los restaurantes, el estar preparados para recomendar cualquier tipo de bebida que pueda casar bien con la comida que haya elegido el cliente. ¿Vale? En este caso, disculpad que no sé qué ha pasado aquí, pero bueno, se ve bien, no hay problema. En este caso, la primera que hemos elegido es el vino. El vino es la gran bebida maridada por excelencia, aunque también después veremos la cerveza, que os he explicado antes, pero que también es una cerveza, la cerveza es una bebida que se puede maridar con muchísimos platos, pero en el caso vamos a hablar del vino. Tanto generosos, como acabamos de ver, espumosos, vinos blancos, tintos, rosados, todos tienen un acompañamiento perfecto. El servicio de estos vinos, bueno, pues es muy sencillo. Una vez que el cliente decide lo que va a comer, está en nosotros el momento de recomendarles. Ya sabemos que han pedido un pescado, han pedido una carne o han pedido algunas verduras. Entonces, en el caso de que vayan a pedir por botella, lo que tenemos que hacer es fijarnos en el plato principal. Y la recomendación del vino que les hagamos se ha basado un poco en los platos principales que han elegido. Si por lo que sea han pedido un menú de degustación, tenemos la opción de ir maridando cada plato con un vino distinto y eso nos da bastante juego. Hay que tener en cuenta también que los menús de degustación, si son muy largos, hay que equilibrar también el consumo de la bebida, puesto que si hay menús con 10, 12 platos, tomarse 10, 12 copas de vino es un poco una barbaridad. Entonces, en ese caso también tenemos que saber cómo hacerlo y qué vinos elegir para que vayan combinando perfectamente con lo que es la propuesta gastronómica que en este caso ofrecemos en un menú de degustación. Si el cliente quiere comer y ha estado tomando ya un aperitivo y a lo mejor pues no quieren pedir una botella, pero sí es muy recomendable que seamos nosotros los que le ofrezcamos esa opción de, oye, pues mira, con este plato iría muy bien que probaran una copa de tal vino o de tal otro. Y al final es la mejor forma para conseguir venderlo. En cuanto a maridajes, en general, no hay normas rígidas a la hora de maridar, es decir, que es todo un arte un poquito subjetivo, la verdad. Lo que hay que hacer es que buscamos la característica del vino y la característica de los platos y lo que hay que intentar es buscar una armonía entre ambos, ¿vale? Eso sería lo que es el maridaje más perfecto, ¿no? Por así decirlo. Fundamentalmente se puede hacer de dos formas, o por afinidad o por contraste. En el caso de afinidad, lo que buscamos es que la comida ni tape a la bebida y viceversa, es decir, que la bebida no sea tan fuerte que al final no estés saboreando y estés entendiendo los platos que estás probando. Entonces tiene que haber un equilibrio. Y cuando hacemos maridajes por contraste es todo lo contrario, es decir, por ejemplo, un vino dulce, pues casarlo con un queso azul, ¿no? Cosas que son totalmente contrapuestas, pero que al final el resultado en boca es magnífico, ¿vale? Entonces son dos formas de maridar. Por tanto, es verdad que es un arte bastante subjetivo, pero hay ciertas normas, y después lo veremos al detalle, que está claro que van con ciertos vinos unos ingredientes mucho más que otros. Aquí tenemos unos ejemplos en esta tabla que os dejo, que son un poco las normas básicas, ¿no? Por ejemplo, los blancos secos pues van bien con verduras asadas. También los dulces, por ejemplo, van muy bien con quesos fuertes, como he dicho antes, incluso quesos suaves. Unos tintos, por ejemplo, ligeros pueden ir perfectamente, yo qué sé, pues con verduras y también van con mariscos. Los tintos fuertes normalmente con cuerpo los solemos recomendar para carnes rojas, para carnes curadas. El vino dulce o los dulces naturales suelen ir muy bien con postres. Así que ahí tenéis un poco una clasificación. Si empezamos a observar los generosos, he puesto algunos ejemplos también, ¿no? Pero para que veáis ideas, finos manzanillas van perfectamente con mariscos, con pescado frito, con jamón de toda la vida y también con pescados marinados, por ejemplo, con cocina oriental, con sushis, va estupendamente un fino y una manzanilla. Y también en el caso del sushi también recomendamos bastante con vinos dulces naturales, por ejemplo, un moscatel, iría estupendamente, pero claro, siempre es cuestión de gusto.
En esto del maridaje, lo primero que hay que hacer es preguntarle al cliente sus gustos, más que imponer nosotros nuestros criterios, porque además así es la mejor forma para aceptar. En el caso de amontillados y olorosos, por ejemplo, va muy bien con embutidos ibéricos de calidad, grasos, riñones, por ejemplo, casquería, con una copita de amontillado es una delicia, y después también los quesos curados van perfectamente. Si tratamos de vender generosos de licor, los quesos azules, las ensaladas frescas, los ahumados también le van muy bien. Y como dije antes, los dulces naturales van muy bien con postres, con chocolates. Y concretamente también hay un plato que es el foie, que le va estupendamente, lo que es un moscatel o un sauternes, vinos blancos que sean con un toque dulce natural, la verdad es que le va divinamente al foie. Si tenemos espumosos, pues los cava champán, que es lo más común, van genial con mariscos, pescados blancos, y también nos van muy bien con algunos frutos rojos como pueden ser las fresas, las frambuesas y tartas de frutas, ¿vale? O sea que para alguien que no le guste mucho los vinos dulces pero quiere tomar un postre, una tarta o algo que tenga fruta, se le puede recomendar perfectamente una copita de cava. En cuanto a los maridajes con vinos blancos, diferenciamos un poco los secos de los afrutados. Si es un blanco seco, los langostinos, ceviches, por ejemplo, que están ahora muy de moda, incluso carnes blancas a la parrilla, le pueden ir muy bien. Y a los afrutados les va mejor pues unos pescaditos en salsa, una salsa verde, con almejas, mariscos en general, también va muy bien con blanco afrutado. Si queremos o el cliente nos pide un rosado, pues con lo que mejor casa realmente es con las pastas en general, con pasta italiana típica y también, por ejemplo, con pescados grasos, como pueden ser la caballa, el salmón. También iría bastante bien con el sushi y también con arroces negros, de calamar, de tintas. El rosado es verdad que es un vino que aquí abajo en el sur consumimos menos, pero que también tiene mucho juego, ¿eh? Y se puede ofrecer con este tipo de plato y quedar muy bien. En cuanto a tintos, bueno, pues son los más consumidos, ¿no? Y tenemos, vamos, los he clasificado un poco en jóvenes, crianza, reserva, gran reserva, pero al final lo que hablamos en tintos es más bien de cuerpo, ¿no? Y de estructura de vino. Pero para hacernos una idea, con los más jóvenes, que son más afrutados, va muy bien un bacalao, por ejemplo, que es un pescado con bastante personalidad y puede perfectamente acompañar un vino tinto joven. Y además tiene gelatina y son pescados que se pueden ofrecer con tintos jóvenes sin ningún problema. Luego también pues una caldereta, sopas, paellas de carne, también las barbacoas. Al ser muy grasas, es interesante que el vino joven, en este caso, un vino así fuertecillo, con cuerpo, con carácter, con sabor a cereza, frutas, una barbacoa pues al final también actúa como de limpieza de paladar, ¿no? Y se puede recomendar y son muy interesantes en este caso. Tintos de crianza, pues recomendados pues, para típicas legumbres, para cocidos, potajes, carnes ibéricas y también para quesos fuertes, quesos curados. Los tintos reservas pues se suelen recomendar para carnes ya un poquito más interesantes, caza mayor, ciervos, jabalí, cordero incluso, carnes a la brasa, y los gran reservas ya, pues por ejemplo, para aves, también de caza mayor, asados, etcétera, etcétera. O sea que más o menos todo tiene una lógica, ¿vale? Después, otra gran bebida, como hemos dicho, que nos vale para cualquier cosa, la bebida 360, la cerveza, la podemos acompañar perfectamente con comida, también respetando las normas que os acabo de comentar de maridaje, la de contraste, afinidad, limpieza también, y sobre todo que no domine, ¿vale? Que la bebida no domine sobre la comida que vamos a tomar. Algunos ejemplos, bueno, pues por ejemplo la Heineken, que es una lager ligera, va con ensalada, con espárragos blancos y con carnes blancas, va perfectamente. En el caso de la Cruz Campo, igualmente con cualquier aperitivo salado, con escabeches, con quesos poco curados, y también le va muy bien las pimientas, los pimentones, un púlpito a la gallega, aliños, o sea, son cervezas que entran muy bien, son muy refrescantes y combinan con aperitivos perfectamente.
Cervezas un poquito más oscuras, como puede ser la Amstel Oro, va genial con embutidos. Embutidos y también con pescados azules. En el caso de cervezas tipo ale, que son cervezas más estructuradas, ¿no? y con más cuerpo, más tostadas, más aromáticas, en el caso, por ejemplo, de la Paulaner, va estupendamente con espárragos, endivias, incluso con postres, y además con uno de los elementos que son más complicados de maridar, que es la alcachofa. Es muy complicado que una alcachofa pueda combinar con un vino, porque además la alcachofa siempre nos deja un regusto complicado, delicioso por supuesto, porque es una verdura magnífica, pero para maridar es uno de los elementos más complicados, y sin embargo, con la Paulaner va de lujo. La deberíais de probar porque combina muy bien. Otra cerveza básica y fácil de maridar, y por contraste en este caso, es la Guinness. Es una cerveza negra, una stout, que va genial con ostras y con almejas. Con moluscos se combinan y el resultado es magnífico, pero también con postres, por ejemplo, con chocolate. Pero la Guinness tiene esos toques así de café muy tostados y al final combina con chocolate perfectamente. Cervezas tipo Abadía, por ejemplo, la Affligem, pues va muy bien también con carnes rojas y con postres muy dulces, ¿vale? Si os dais cuenta, la cerveza es tan versátil que la podemos combinar con platos salados y fuertes y de la misma forma con postres, porque son bebidas que se pueden tomar, como dije, a cualquier hora del día. Y ya, pues, por último, vamos a ver un poquito lo que son las bebidas digestivas. En este caso, las bebidas digestivas son las que tomamos para ayudarnos a hacer la digestión. O sea, es así de sencillo. Tenemos que recomendar bebidas que después de una comida que haya sido copiosa o que el cliente a lo mejor haya estado pues celebrando, etcétera, se ha bebido, se ha comido, necesitamos una bebida y recomendamos una bebida que nos ayude a hacer bien la digestión, y suelen ser bebidas, pues en este caso dulces, como pueden ser los licores, las cremas también, ¿vale? Y vinos dulces incluso, los dulces naturales, un moscatel o cualquier otro tipo de vino dulce, nos puede ir muy bien. Tenemos, por ejemplo, los oportos, los vinos de Sicilia, los marsala, tenemos también los madeira y los tokais de Hungría, ¿vale? Esos son los vinos que más se pueden recomendar y además son joyas realmente. Luego también tenemos anises, licor de café, amaretto, limoncello, Grand Marnier, por supuesto los orujos, las grapas y los piscos, que son más o menos lo mismo. El orujo, la grapa y el pisco son licores, ¿no? Que proceden de la uva, de la destilación de lo que son los ollejos de la uva, y son bastante potentes, pero ayudan muchísimo a hacer la digestión. Las grapas son en Italia, los piscos, por ejemplo, el más conocido, típico del Perú. ¿Cómo servimos este tipo de bebidas digestivas? Bueno, pues siempre, por supuesto, intentamos que bebidas premium, servirlas frías en este caso y no poner hielo, porque el hielo al final agua la bebida, pero siempre hay que contar con el gusto del cliente. Se pregunta al cliente lo que el cliente prefiera. Si prefiere que sea con hielo, sin hielo, y en un formato siempre además, pues un buen vaso, como siempre la cristalería os comenta que es muy importante, y con eso también le damos el protagonismo a ese momento de tomar un digestivo. En el caso de grandes bebidas digestivas, como pueden ser los espirituosos, el brandy, el coñac, el whisky escocés, el ron, cualquier bebida espirituosa que podamos ofrecer, el servicio debe ser muy, muy cuidado. Suelen ser bebidas caras, además. Un buen whisky de 12 años, de 20 años, bueno, pues ese servicio lo tenemos que dar muy al detalle. También hay que preguntar, obviamente, al cliente sus gustos, porque es verdad que siempre se ha tendido en calentar, por ejemplo, la copa del brandy, ¿no? Pues una de las cosas que ahora mismo no es que no esté de moda, pero es verdad que es cultural. En muchos sitios se sigue calentando la copa, hay que saber muy bien cómo calentarla, pero yo recomiendo siempre que preguntemos al cliente, ¿vale? Que no demos por hecho, porque al final
hoy día los clientes entienden perfectamente de todo, de bebidas, y cada uno lo que tenemos que hacer es satisfacer sus gustos, ¿de acuerdo? Lo que es claro y impepinable es que la bebida se debe de servir delante del cliente y con la botella siempre delante para que sepan que es lo que han pedido, es lo que se les está sirviendo, ¿vale? Eso es muy importante. Si hablamos también de grandes digestivos, en este caso los combinados, ¿no? La ginebra es como el gin tonic, es el gran combinado para después de comer. Se ha puesto muy de moda lo que es el perfect serve, que le llamamos, ¿no? Que es el combinar la ginebra con la tónica y después, bueno, pues unos aderezos o una decoración que al final lo que hace es aromatizar un poco el combinado, pero que, ojo, hay que tener cuidado y no convertir eso en una ensalada, es decir, una bebida es un cóctel al final, un combinado es un cóctel donde hay que respetar las proporciones y las partes. La proporción y la cantidad de ginebra debe ser la adecuada, la de tónica exactamente igual, que la tónica esté fría, que sea un hielo en condiciones, hielos macizos que no se deshagan. Y después, pues también conocer el producto para saber después con qué lo vamos a aromatizar o aderezar, ¿vale? No vale echarle a todo canela, ni vale echarle a todo a lo mejor pepino, entonces tenemos que asegurarnos de saber qué producto estamos manejando para después saber con qué combinarlo y además explicarlo al cliente porque al final eso es lo que nos diferencia, ¿no? Un cliente pide un gin tónico, pide un combinado después de comer y está buscando un momento de relax, está buscando una sobremesa. Y además, si le damos el aliciente de decirle, pues mire, le hemos puesto esta ginebra con esta tónica y además la hemos aromatizado con un poco de cardamomo porque le va precisamente los aromas o porque es uno de los componentes que tiene en su elaboración. Simplemente con ese tipo de detalles hacen mucho y hacen al final que nos diferenciemos un poco, ¿no? Así que bueno, pues en principio yo creo que con esto hemos dado un repaso bastante interesante. Y no sé si Juan Ramón tiene alguna pregunta, si alguien al escucharnos ha querido preguntarnos algo. Pues sí, tenemos algunas preguntas. Susana, perdona, estaba en otra conversación. Perdona, Nazaret. Mira, pues sí hay unas cuantas, ¿no? Después que está escuchando tu ponencia, realmente ha sido súper interesante. ¿De acuerdo? Y nos han llegado algunas preguntitas. Muy bien. ¿Vale? Que las tengo aquí preparadas para que las veamos. Mira, nos preguntan una, ¿cuál es la bebida que más se consume en el mundo? Wow, la bebida que más se consume, bueno, a ver, hay varias, lógicamente, pero así a priori no es alcohólica porque realmente lo que más se consume es el café y el té, son las bebidas más consumidas en todo el mundo, pero después en alcoholes... En alcoholes, yo me acuerdo que hace poco vi un informe que la marca que más se consumía en el mundo como marca era Bacardi. Ah, pues sí, mira. Sí, como el Bacardi era la marca que más se consumía. El ron, ¿no? En ron, pero por marca, como no White Label, sino como marca, la marca que más se consumía en el mundo era Bacardi. Yo sé que la bebida, el destilado más consumido es el vodka, eso sí lo sé, que es verdad que es la más consumida, y después como fermentados, por supuesto, la cerveza y el vino, más o menos al mismo nivel, ¿no? Cerveza y vino. Pero es verdad que las más consumidas son cafés y tés. No, sí, por los países donde está el consumo originario de esos en la India solamente se pueden beber el 60%. Totalmente, sí. Totalmente. Mira, la siguiente pregunta es, ¿qué cóctel recomendarías para antes de comer? Pues, a ver, para antes de comer, bueno, como hemos explicado antes, lo que apetece antes de comer es algo que te abra el apetito, ¿no? Y que te prepare un poquito el estómago. A mí me parece un clásico, un dry martini, por ejemplo, que es verdad que tiene bastante alcohol, pero bueno, es una bebida que se toma en pequeña cantidad y es simplemente una buena ginebra con un toquecito mínimo de martini blanco extra seco. Y el dry martini con su aceitunita o con su piel de limón es una de las bebidas más típicas para antes de comer. También me parece muy interesante un Negroni, como dije antes. Mira, precisamente he estado yo haciendo un taller con los chicos, con los alumnos de la escuela, y hemos estado elaborando sours, ¿no? Que también va muy bien antes de comer, ¿no? El whisky sour, pisco, un pisco sour, sí. Un daiquiri también, ¿no? Otro que lleva ácidos y alcohol, que pegan muy bien para abrir las papilas gustativas, ¿no? Para comer, ¿no?
Y habéis estado haciendo también piscos, ¿no? Sí. El pisco es Vale. uno de los cócteles también que ahora mismo la verdad es que está muy de moda, pero que son muy sencillos, pero muy con su punto ácido muy interesantes para antes de comer, la verdad que sí. Muy Sí, bien. sí. Una Bueno, preguntita. y hay otra pregunta que es, ¿qué alimentos son los más difíciles de maridar? Pues, a ver, yo Pues, pienso que las verduras, la verdura, la alcachofa, los los berros, verdes. Yo sí, siempre quien pienso en algo complicado para espárragos, maridar es verdura verde, o sea, un espárrago, porque de por sí tienen ya mucha personalidad, ¿no? Y sus componentes químicos también hacen que al final embotan un poco el paladar y por eso son los más complicados. Sí, yo pienso que sí, que los más complicados son las verduras verdes, concretamente. sí, sí. Y hay otra pregunta que comenta, ¿qué cerveza recomienda para tomar con un dulce? Con dulce, pues hay un montón, lo he dicho antes, pero Sí, lo he hablado realmente antes, sí. sí. Yo pienso que con dulce puede ir desde la Guinness que hemos comentado antes con un buen postre de chocolate, Sí, con eh, la Guinness con un culán con un es coulant de espectacular, ¿eh? chocolate Sí. espectacular. Y También, lo dime, que no dime, hay que dime. servirlo es un vaso, sino una copita de flauta, ¿no? Ahí está. No te van a poner media pinta de Guinness, una pinta de Guinness, ¿no? Para tomarte un Claro, culán, ¿no? exactamente. Eso es lo que hemos hablado antes del Sí, formato donde servimos la bebida, que es súper exactamente. importante. Ahí está. Hay otra también, un alambic, por ejemplo, el Amor Súbit, que es una Sí, cerveza especial, que como bien conoces tú, Henry, sí. la tenemos frambuesa, entonces son cervezas con un toque así entre ácido, dulzón, que puede ir súper bien también con un postre, Ujú, como contraste o como afinidad, con un postre también, o bien de frambuesa, o incluso también de chocolate, le va muy bien. Hemos hecho, de hecho, en la escuela algunas veces menús degustación maridados con este tipo de maridaje de cervezas, postre, y la verdad que han tenido un muy buen resultado. También las de Abadía belgas también se pueden tomar con dulces así muy potentes, con dulces de invierno típicos, ¿no? Con mieles, orejones, ujú. nueces, todo este tipo de dulcería así potente también se va muy bien con una belga, una cerveza de Abadía, por ejemplo. Mira, pues llega otra pregunta que me pone, ¿qué diferencia hay entre un licor y un espirituoso? Entre un licor y un espirituoso, bueno, pues resumiendo la cantidad de azúcar, es decir, o sea, al final un espirituoso es un destilado, como expliqué antes, y un licor es un destilado, pero con un aporte de azúcar interesante. O sea, que dependiendo un poquito de la cantidad dentro de los licores, pues ya tenemos diferentes grados de dulzor, ¿no? Pero básicamente es que tenga más de 100 gramos por litro de azúcar, entonces se consideraría un licor. Mm, Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Bueno, otra pregunta es, ¿cómo se debe hacer un buen servicio del vino cuando el cliente pide por botella? Pues bueno, pues lo primero que hay que hacer es fijarse en quién ha pedido, bueno, o ir directamente a la persona que ha solicitado el vino, al que le hemos dado la carta, que es la persona que lo ha pedido, a cotejar y mostrar que es con la botella que es el vino que él ha elegido. Cuando nos dé el visto bueno, pues procedemos a abrirla siempre delante del cliente. La botella debe ser abierta en su presencia. Eh, Se le da a probar a la persona que la ha solicitado, al comenzar el anfitrión o la persona que haya pedido el vino, se le da a probar para que nos dé el visto bueno y cuando la pruebe disponemos a servir al resto de los comensales. Seguimos un protocolo normalmente, siempre un poco protocolos de servicios básicos, por edad, si son señoras, señores, vemos un poquito también qué tipo de mesa, ¿no? Y la edad del comensal, pero intentamos seguir un protocolo y al último que le servimos la copa es al anfitrión, que es al que ha probado la botella. O sea que teniendo ese dos, tres pautas y luego lo que es de manera práctica es muy importante que la botella no se agite al abrirla, que sepamos bien cómo cortar la cápsula, que se corta siempre por debajo del gollete y no por la parte de arriba, que llevemos un lito o un trapo, que es un lito, para ayudarnos a limpiar bien la boquilla cada vez que servimos, si ha caído una gota, etcétera, etcétera. Y esos son los detalles que debemos de tener en cuenta a la hora de servir. También controlar muy bien las medidas. O sea, si tenemos una mesa grande,
de 8 comensales, pues no vayamos servimos poco, porque sabemos que una botella te da para 6, 8 copas, más o menos, bien servidas, pero no puede llegar, pero siempre con tener esa previsión para no dejar a lo mejor una mesa a medio servir. En fin, son detalles que se van adquiriendo con la experiencia, pero hay que tenerlos muy en cuenta. Y sobre todo darle al vino pues ese punto de importancia que tienen, porque además son productos que normalmente se piden para ocasiones especiales, y cuando hay una reunión, bueno, pues hay que darle pues ese punto, ¿no?, de un buen servicio, y que sobre todo los clientes vean que sepamos lo que estamos haciendo y que entendemos y sabemos y conocemos bien nuestra profesión. No sé si Perfecto, se me ha mira. escapado algún detalle más del No, servicio del vino. no, el servicio del vino no. Yo creo que también hay que Lo repetitivo. recomendar, ¿no?, el cliente, porque hay clientes que dependen, que miran el precio, que no lo miran, ¿no? El tema del vino, Claro. yo creo que ahí no se demuestra cuando un buen profesional de sala o un sommelier sabe detectar ese feeling del cliente, ¿no? Porque es una cosa que nunca sabemos quién tenemos sentado a una mesa, ¿no? Lo que puede saber o no saber de vinos, ¿no? Exactamente. Que siempre hay que saber ponerse a su altura, ¿no? Ahí Mira, está. pues nos llega otra preguntita que dice, ¿se debe de poner hielo con las bebidas de premium? A ver, pues esto es un poco también como dije antes, ¿se pone hielo o no se pone hielo? Bueno, pues depende. O sea, particularmente hemos dicho que poner hielo es aguar una bebida, pero también hay, primero, gustos del cliente, que es lo primero que hay que preguntar al cliente, si lo quieren o no con hielo. Hay ciertas bebidas que no hay que preguntar, pero yo un brandy, por ejemplo, no preguntaría nunca si lo va a querer con hielo, pero hay otras sí, hay licores muy buenos, por ejemplo, que si los tenemos en frío no necesitan hielo, pero también es verdad que hay clientes que te lo solicitan y hay que darlo. Nosotros tenemos que entender siempre con qué bebida estamos tratando. O sea, si estamos hablando de bebidas que sabemos que el hielo la va a aguar o no van a tener la calidad, incluso podemos recomendar, pues mejor que no lo pruebe con hielo y que lo pruebe porque lo tenemos a una temperatura perfecta, y entonces lo hacemos así. Pero es verdad que el hielo es una cosa que es más bien por gusto, ¿no? Y lo que dije antes, sobre todo, que el hielo, si lo vamos a usar, que sea de mucha calidad, porque al final es el resultado de que un combinado con un hielo malo, a los 10 minutos ya está aguado y eso ya no ha valido para nada. Todo el servicio que le hayamos podido dar o el momento en el que es el momento de más disfrute quizá de una comida, de una cena, que a los 10 minutos, media hora esté ya la copa agua y que ya no puedas tú estar disfrutando. Entonces el hielo es muy importante, ¿vale? Sí, eso por supuesto, no, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando te ponen estos hielos huecos, que en el momento está... O Sí, sí. incluso con el whisky, ¿no? Aquí cuando vas a Escocia te sorprende que nadie bebe, son los mayores beberos de whisky y te lo beben con agua helada, ¿no? Para que la copa sepa igual, desde el principio al final, ¿no? Claro, Porque claro. si echa un buen whisky, le pones al principio eso y al final lo que bebes es agua, ¿no? Al Sí, final de la copa, que lo que quiere que te deje buen gusto en la boca, pues no lo tienes, ¿no? claro, claro que sí. Bueno, Nazaret, Muy pues bien. muchísimas gracias. Yo espero que todo el mundo haya disfrutado de estos minutos y recordad que la semana que viene, el próximo jueves, tenemos otra, además que me toca a mí, Ah, muy bien. Pues que allí vamos a estaré yo hablar contigo, de, probablemente. sí, vamos a hablar sobre el nuevo rol de los camareros en los tiempos que corren, ¿no? Yo creo que es un buen momento para reivindicar la sala, ¿no? Del rol del camarero, que es convertir lo que sea en un asesor de servicio y de felicidad, ¿no? ¿De Muy acuerdo? bien. Hasta luego, señores. Buenas Gracias. tardes. Un Hasta saludo, luego. buenas tardes. Chao. Adiós.